antes éramos hijos del diablo. Imagínense, todo lo que la Biblia habla, podríamos pasar mucho tiempo hablando de los paralelos que hay entre la vida anterior y la vida nueva que podemos tener en Cristo, ¿no? Entonces, eso debiera llevarnos a valorar de una manera muy significativa lo que Cristo ha hecho. Eso debiera animarnos a llevar una vida santa, cada día más semejante a la imagen de Cristo, que es la meta principal que el Señor tiene. Por eso Dios siempre nos está recordando estas cosas, porque Él está esperando también, e incluso nos está ayudando a que esa imagen de Cristo sea forjada en cada uno de nosotros en muchas áreas. Y una de las áreas que la Biblia habla con mucha claridad es la vida de la sexualidad. La sexualidad hoy día en el mundo está desenfrenada, desordenada, está deteriorada, ha perdido el sentido que Dios le dio en el principio, no está apuntando a la gloria de Dios, está apuntando solamente al deseo y satisfacción humana. Por lo tanto, se ha perdido mucho de lo que Dios creó en el origen. Y esto es muy importante porque lo que estamos viendo hoy día, cuando comenzamos a pensar las consecuencias que estamos observando en la cultura, en la iglesia incluso, todo esto se ha producido porque el ser humano de manera autónoma se ha alejado de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor nos traza el camino por el cual debemos andar y por lo tanto cada diferencia que tenemos respecto de lo que la palabra del Señor propone, sin duda que va a causar estragos en nuestras vidas, va a afectar nuestra vida. Y es por eso que es necesario recordar ciertas cosas, particularmente hoy día también en el ámbito de la sexualidad. La iglesia debiera ser ese bastión de esperanza en un mundo caído, pero también un bastión de ejemplo en un mundo caído. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Cristo nos ha salvado para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Dios nos está llamando a ser un ejemplo también en múltiples áreas, pero también en el ámbito de la sexualidad. Y en este mundo deberíamos resplandecer como luminares en el mundo. El mundo está en oscuridad. Este mundo es el valle de la sombra y de la muerte. Y es por eso que vino Cristo, ¿no? Lucas habla sobre que Cristo es la luz de la aurora que vino a encaminar, a iluminar a aquellos que caminan en el valle de la sombra y de la muerte. Por lo tanto, la iglesia tiene un llamado a esa santidad, un llamado a la pureza. Porque hoy día la gente está haciendo lo que quiere, ¿no? Estamos como en la época de los jueces. ¿Cómo era la época de los jueces? Miren, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No está así el mundo hoy día? Así está la sociedad. Y nosotros no debiéramos ser así, nosotros debiéramos ser diferentes. No porque nos creamos mejores, no lo somos. No porque podemos en nuestra fuerza, porque Dios nos ayuda, podemos hacerlo. Pero tenemos que tener un norte claro en varios puntos. Y cómo no, en esta área de la sexualidad. La Biblia nos habla, ¿cierto? Y declara este llamado a la santidad también en el ámbito de la sexualidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otro texto muy significativo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, en Tito capítulo 2. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cómo tenemos que vivir? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, el costo de nuestra salvación es tan grande, tan elevado, es tan glorioso, tan hermoso, que deberíamos responder de esta manera, ¿no? A eso la Biblia está apuntando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, algo que debería caracterizarnos a nosotros es ese celo por proteger, guardar aquello que Dios ha desarrollado en la historia y nos ha dado por gracia. Entonces, con ese contexto, con esa idea en mente, vamos a ir introduciéndonos en la aplicación, en el ámbito de la sexualidad.
Para nosotros, cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos de la concepción del sexo, es muy importante reflexionar nosotros de dónde sacamos hoy nuestra concepción, qué es para nosotros la sexualidad. ¿La sacamos del mundo o lo estamos obteniendo de las Escrituras? Todos nosotros vivimos en este mundo. Probablemente no hemos estado siempre en la iglesia. Tenemos demasiada infiltración en nuestras mentes y el concepto del sexo, para qué Dios lo creó, tiene que ser depurado. Porque lo que creemos del sexo, para qué Dios lo creó, va a guiar nuestras conductas. Por lo tanto, necesitamos revisar. La voluntad de Dios es que cada creyente, ¿cierto?, sea parte de la práctica del pecado y aumente en su santificación de manera progresiva. Usted seguramente lo sabe. Hay una santificación que es posicional, ¿no? Que es lo que se denomina justificación. Cuando el Señor nos justifica por medio de la fe, nos salva el Señor, ¿cierto? Y nos traslada al reino de luz. En ese momento somos posicionalmente santos. Nosotros no hicimos nada. Simplemente como un miserable extendimos la mano en la miseria para recibir por gracia lo que el Señor nos ha dado. Y eso lo hizo el Señor, ¿cierto? Usted hizo algo. Nada, lo recibimos por gracia. Sin embargo, hay una segunda clase de santidad que tiene que ver con la santificación progresiva, que es ese aumento en el crecimiento de la imagen de Cristo. Y eso dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que en ese punto involucrarnos. La santificación progresiva es una obra divina y humana. Obra el Señor en nuestras vidas, nos ayuda, nos socorre en nuestras necesidades, pero nosotros le estamos poniendo empeño, ¿cierto? En buen chileno le estamos poniendo color, ¿cierto? Le ponemos color. ¿Por qué? Porque el Señor lo merece. El Señor ha hecho demasiado y sigue haciendo demasiado por nosotros. Por lo tanto, deberíamos responder. Específicamente, entonces, relacionado con el sexo, el creyente debe abstenerse de la inmoralidad sexual. En 1 Tesalonicenses 4:3 lo leo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La meta de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Ambas cosas siempre van juntas. Dios quiere que nos santifiquemos, Él nos ayuda, pero también cada uno de nosotros debe poner de su parte. Y en ese sentido, la práctica, la intención, la devoción, la intencionalidad debe ser algo notorio en nosotros, ¿cierto? Notorio. ¿Cuántos se han propuesto bajar de peso alguna vez? Yo. Pero las evidencias muestran que no he sido tan empeñoso, ¿cierto? Yo me tiré a la piscina primero, para que no digan, usted nos viene a solo dar fierrazos a nosotros. No. Se nota cuando alguien le pone empeño a algo, ¿no? Se nota cuando alguien se dedica a algo. Entonces, la santidad se va a notar cuando alguien está dedicado a hacerlo. Es intencional, es activa, no es pasiva. No solo espera que Dios haga lo que Él dijo que podía hacer, es activa en nuestra vida. Entonces, en el término de la sexualidad, nosotros tenemos que revisar qué es el sexo, para qué Dios lo creó. Tiene que hacer ese trabajo porque tenemos mucha información en la mente, a veces de la propia crianza, o a lo mejor nadie nos dijo nada. Simplemente entramos a la vida sexual sin comprensión de qué estábamos haciendo. Es necesario, ¿de dónde es la fuente? También considera la participación en el pecado sexual como una actividad propia de los incrédulos. Fíjense en esto. ¿La sexualidad pecaminosa la cometen solo los incrédulos? ¿O sabe usted que eso es pecaminoso si no se usa en el orden del Señor? La Biblia es clara que los no creyentes son reconocidos por sus prácticas pecaminosas. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 6. Esta no es una lista de pecados, es una lista de personas. Vuelvo a repetir, el texto que vamos a leer no es una lista de pecados, es una lista de personas que son reconocidas por una práctica pecaminosa. Es distinto, porque todos pecamos aquí, ¿cierto? Todos pecan eventualmente, ¿no? Todos pecamos. ¿Pecan o no? Ah, pensé que era el único aquí. Santo Dios. Ok, pero no deberíamos ser reconocidos frente a nuestro entorno por una práctica pecaminosa continua. Fíjense,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿cierto? Esa palabra afeminados es la palabra malacos, y está la palabra, los que se echan con varones, que son arsenacoites. Esas dos palabras muestran que son personas que practican el pecado, lo mismo los fornicarios, los idólatras, lo practican. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, es tan potente esto que dice que aquellos que son reconocidos por una práctica pecaminosa, piensen, no serán parte del reino de Dios. Si yo entiendo eso, yo debería estar bastante atento con mi propia vida. Porque si yo soy reconocido por esa práctica pecaminosa en el desorden sexual, podría poner en tela de juicio yo mismo mi propia salvación. Porque las personas que son reconocidas por una práctica pecaminosa, dice, no heredarán el reino de Dios. Y a veces la complacencia sobre cierto pecado pudiera evidenciar que yo no he tomado el peso de la santidad y eventualmente porque nunca he nacido de nuevo. Es sensible el punto. Ahora, aquellos que han nacido de nuevo, esto nos trae mucho consuelo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese texto no solo habla de lo que el Señor ha hecho, sino que también habla del poder contra el pecado. El Señor no solo nos ha dado salvación, sino la potencialidad, por su gracia, de vencer áreas en nuestra vida. Y necesitamos tomar más conciencia. Todos tenemos áreas débiles. Ninguno aquí es perfecto en todo, ¿no? Pero necesitamos recordárnoslo, cómo abordar estas cosas. Romanos 13 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, dado que viene el día, ¿no? Aquel día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, entre otras, ¿no? Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Por qué cito todos estos textos? Porque es bastante evidente entonces en la Biblia que la práctica pecaminosa es propia de aquel que no ha nacido de nuevo. Debiera ser diferente en nosotros, debería ser diferente. Eso entonces nos indica que en cuanto al pecado sexual debo entender para qué es la sexualidad y revisar en mi vida los aspectos que pudieran estar manifestando problemáticas de eso. Un aspecto muy común es la lujuria. Muchas personas suelen pensar que el problema del pecado sexual tiene que ver con actos de inmoralidad, pero no con la codicia, con el deseo. Y tendemos a minimizar lo que es pensar y codiciar en la mente versus el pecado mismo, efectuado en un acto. Y es interesante. Mateo 15, si tiene su Biblia, me gustaría que pudiera mirarlo, por favor. 18 y 19. Tenemos que recordar que todo pecado tiene una raíz a nivel del corazón. El Señor se ocupa del corazón. El acto es importante, evidencia el corazón, pero hay personas que no están obrando, pero están pensando en su corazón. Por lo tanto, el Señor ahí pone la alerta. Mateo 15, 18 dice, pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias. ¿Qué nos dice el texto, hermano? Que el Señor
está apuntando a nuestro corazón. ¿Por qué esto es relevante para el área de la sexualidad? Porque algunos pudieran engañarse a sí mismos pensando que ellos no han adulterado físicamente, pero tienen una dinámica de pensamiento codiciosa respecto de la sexualidad, pecaminosa, mirando pornografía, codiciando, coqueteando con el sexo opuesto. Eso es pecado porque del corazón sale. Esa es parte de lo que Dios quiere que también revisemos en nuestro corazón. La lujuria es descrita en la Biblia como esa codicia, como ese deseo. Y todos tenemos codicia, ¿ah? Todos codiciamos, y por eso el Señor nos está llamando a revisar ese punto en particular. ¿Qué cosas que honran a Dios hoy día deseas fervientemente? Piensa en esto. ¿Qué área de tu vida hoy es tú estás dedicándola mucho al Señor? ¿Hay algún área que me puede dar un ejemplo? ¿Qué área de tu vida tú le estás presentando al Señor y fervientemente entregándosela a Él? Y tú eres ejemplo para otros en esa área. ¿Hay algún área? Todos debemos tener algo, pues, hermano, como no sean tan humildes. La lectura de su palabra. Invirtiendo tiempo, escudriñando las Escrituras, está dedicada a nuestra hermana, gloria a Dios por eso es muy bueno. ¿Hay alguien más que tenga dedicación en algo? ¿Que esté intentando consagrar su vida al Señor en algo? La oración, por acá. La hermana invierte tiempo en oración. Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien dijo algo por acá? Ok. La lujuria describe ese deseo, esa inclinación, esa dedicación por algo pecaminoso. Así como nosotros tenemos áreas donde ponemos nuestro afecto, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que tenemos para invertir en un área específica, y hoy día en nuestro caso de nuestras hermanas hablaron de la lectura de la palabra y la oración, esa dedicación se puede desarrollar hacia un pecado. Y personas pueden entrar en esa dinámica de codiciar, de invertir su tiempo, invertir su mente, invertir todo lo que son hacia un pecado. Los seres humanos podemos enfocarnos hacia el bien o podemos enfocarnos hacia el mal. La lujuria describe eso. La lujuria está describiendo ese enfoque hacia un pecado específico. Y los cristianos podemos ser presa de esa inclinación. Necesitamos, por lo tanto, revisar lo que el texto dice. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El texto está apuntando a esa inclinación, decisión de crucificar el área que nos está consumiendo. Nos está consumiendo. Voy a leer 2 versículos más. Colosenses 3:5, si alguien quiere anotar. Considerad, pues, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la inmoralidad, a la impureza, a la pasión, a los malos deseos, a la avaricia, que equivale a la idolatría. Fíjense, hay una decisión. Considérense muertos. Crucifiquen esa área que está siendo que nos está drenando, que nos está consumiendo. Romanos 6:12 dice: no dejéis pues que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. La lujuria, hermanos, es una pasión desordenada en nuestro corazón que comienza a drenar toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro tiempo. Otra pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estás viviendo en el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te libre de la lujuria? Eso es importante, porque no podemos solos. Solos no podemos. Si usted hoy día está luchando en el ámbito de la sexualidad, usted no va a poder solo. Necesita ayuda. Y el Espíritu Santo es aquel que nos socorre en cualquier área de nuestra vida. Mas nosotros necesitamos, ¿cierto?, entender cómo abordar esta vida en el Espíritu para atacar esa área particular de pecado. Fíjense cómo opera el pecado. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra que se utiliza ahí como atraído, ¿no? Significa tomar y arrastrar. Es tomarlo y arrastrarlo, lo agarra y lo tira. Esa es la idea de atraído, lo toma y lo trae. Y la palabra seducido significa esa idea de engañoso, como un espejismo, ¿no? Y así es el pecado, ¿no? Nos atrae y nos seduce, más bien nos miente como un espejismo. Parece todo bueno, todo placentero y al final es destructivo, doloroso. El texto nos muestra cómo funciona el pecado para que aprendamos a identificar cuando este esté sucediendo. ¿Cómo funciona el pecado sexual? Nos atrae y nos seduce. Nos muestra algo placentero y después viene la muerte, el puñal. Eso es muy importante para advertirle a nuestra alma cómo es que esto opera, hermanos. Tercera pregunta para esta mañana. ¿Considera la lujuria sexual tan grave como los pecados de actos sexuales? Hermanos, la corrupción sexual, el pecado sexual en la mente sigue siendo pecado, no solo el acto físico. Esto es relevante porque hoy día estamos en un mundo demasiado sexualizado. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros los adultos, estamos expuestos a imágenes todo el tiempo, que gatillan y disparan nuestro pensamiento. Si ya tenemos mayor visualización, nuestra mente nos va a recordar lo que hemos visto. Por eso es muy importante trabajar en esta área. Es una batalla, hermanos, es una batalla. Las cifras hoy día de visualización de pornografía a nivel infantil ha bajado de la edad a 7, 8 años, niños viendo ya pornografía. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado para seducir y para atraer. Así funciona, así trabaja este mundo. Hablemos entonces del pecado sexual. Está la codicia, está la lujuria y está el pecado sexual mismo. En ese punto, mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6, versos 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra, a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Versículo siguiente, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuál es la consecuencia de este argumento de Pablo? Lo siguiente, huid de la fornicación. Dado que el cuerpo, para Dios nuestro cuerpo y nuestra alma es una unidad. Dios nos creó como una unidad. En la muerte se va a separar el alma del cuerpo, ¿no? Pero Dios después nos va a dar nuevo cuerpo. Dios siempre nos ha diseñado cuerpo material y cuerpo inmaterial. Para Dios las dos cosas son valiosas, ¿no? No somos aquellos que solamente cuidamos el alma, deberíamos también tener conciencia de nuestro cuerpo. Y es por eso que Dios dice, dado que nos ha unido con el Señor y somos un espíritu con Él, pero considera, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A Dios también le importa lo que hacemos con el cuerpo, no solo el cuidado del alma. Huid, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, dice. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso quiere decir que el Señor, usando la analogía de que el Señor está dentro de nosotros, en nosotros, el Señor toca lo que tocamos, ve lo que vemos.
Piensa en eso. Él ve lo que vemos, Él toca lo que tocamos. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso a Él le importa que seamos cuidadosos en el ámbito de la sexualidad. Porque Él ve lo que vemos, toca lo que tocamos. Esa es la realidad. Por eso es importante no solo trabajar en la lujuria, que ya lo vimos, la mente, la codicia, la seducción en la mente, sino el acto mismo también es relevante porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, Él mora en nosotros. Esa realidad espiritual debiera hacernos más conscientes del cuidado que tenemos que tener en esta área en particular. Entonces, hablemos de algo más. Este texto resumido, lo de 2 de Corintios, quiero mostrar algunos puntos aquí sobre el pecado. El cuerpo no es para la inmoralidad, sino es para el Señor. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. El pecado sexual une a los miembros del cuerpo de Cristo con una persona inmoral, dice el verso 15-16. El creyente está habitado por el Espíritu. El pecado sexual es un pecado contra Dios y contra su propio cuerpo. El creyente habitado es un templo del Espíritu Santo. El propósito del creyente es glorificar a Dios incluso con nuestro cuerpo. Y es por eso que la Biblia habla mucho de los ámbitos de la fornicación, por supuesto en el tópico de idolatría, pero también en el tópico sexual, porque es una de las áreas que Satanás más ha intentado dañar y destruir. Por lo tanto, es relevante. Piense, la lujuria y el pecado sexual están atentando contra el diseño divino hoy día, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios nos ha llamado a ser luminarias en este mundo que resplandecen, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna manera somos los representantes. ¿Qué estamos haciendo en este tópico para proteger la reputación de Dios? Porque cuando nos ven a nosotros, ven a Cristo, ven al Evangelio, ¿cierto? Las Escrituras nos dan mucha claridad sobre cómo esto tiene que ser algo que nosotros ataquemos. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Otra pregunta desafiante esta mañana. ¿Qué haces para proteger la insidia o la acechanza, ¿no?, de los pecados sexuales? Y aquí tenemos que trabajar en algunas recomendaciones más prácticas sobre eso. Estrategias para la pureza sexual. Hemos hablado dos cosas importantes. Hablamos sobre el mandato de santidad y hemos hablado de cómo el pecado sexual se manifiesta en la lujuria y en el pecado activo físico. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esta área? Ya si somos conscientes. Les quiero hacer una pregunta, de aquí no sale. ¿Luchan con pecado sexual? Nadie se atreve a hacer. Es muy difícil que no. Estamos en un mundo donde la batalla es fuerte. Si no reconocemos que estamos batallando, no vamos a enfrentarlo. Necesitamos ser conscientes del pecado y la batalla en la cual estamos, ¿cierto? Todos luchamos. Todos tenemos algún grado de nivel de lucha. Por atracción, por codicia, sea por la lujuria, por el deseo en la mente, o sea actos. Todos luchamos. Dios nos hizo seres sexuales. Por lo tanto, es un tema que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar de algunas recomendaciones que, vuelvo a repetir, son recomendaciones personales, pero se requiere la ayuda del Señor y también la colaboración del cuerpo de Cristo. Vamos a tener que tener muy claro que para poder vencer el área de los pecados sexuales, debemos caminar en el Espíritu. ¿A qué se refiere? A caminar por encima de la línea, en el sentido de apoyarnos en aquellas cosas que el Señor nos ha dado para desarrollar la gracia de Cristo en nosotros. Quiero reflexionar en algo antes de profundizar ahí. Los seres humanos desde el principio han hecho cambios, han desechado ciertas cosas que Dios nos ha dado. Lo primero que los hombres han desechado y que ha causado la ruina que vemos hoy día es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
¿Qué es el sexo para el ser humano hoy día? El sexo es simplemente una fuente de placer autogratificante. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y necesitamos entonces hacer lo contrario luego. Entonces, los cambios que el hombre ha hecho, que cambiaron la verdad por la mentira, está causando las consecuencias que vemos hoy día. ¿Qué otro cambio hicieron los seres humanos? Cambiaron al Creador por las cosas hechas, por las criaturas. Eso está en Romanos 1. Cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron al Creador por la criatura. Eso está trayendo el desastre. Y hay un tercer cambio. Cambiaron el uso natural de sus cuerpos, y dice Romanos 1, se encendieron en lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea, el tópico de la sexualidad, que sería el tercer cambio, donde se cambia el uso natural y se corrompe la sexualidad, es fruto de los otros dos puntos anteriores. Por cambiar la verdad por mentiras, dejamos al Creador por las cosas hechas, comienza una degradación humana y comenzamos a ser como animales. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Sí? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor por enorgullecerse? Dios trajo juicio, ¿cierto? ¿Y cómo se convirtió? ¿En qué se convirtió? Como un ser animalesco. El ser humano, cuando tú analizas Romanos 1 y lo comparas con Génesis 1, vas viendo cómo Pablo está haciendo una analogía para mostrar la deconstrucción del orden creado. Nos estamos volviendo animalescos, como fue muy rápidamente Nabucodonosor, y es por eso que hoy día la sexualidad es casi por instinto animal, simplemente como animal. Es como aparearse simplemente. Eso es una deconstrucción de lo hermoso y lo precioso que Dios creó dentro del pacto matrimonial. Es un comportamiento degradado. Y Romanos 1 muestra la lista de la degradación humana hacia comportamientos animales. ¿Por qué? Porque dejamos la verdad por la mentira y dejamos al Creador por las cosas hechas. Y las consecuencias las estamos viviendo en la experiencia humana. ¿Cuál fue la consecuencia que Dios trajo frente a estos tres cambios? Porque no quisieron hacer la voluntad de Dios los seres humanos y muchos todavía no quieren. Las consecuencias son que Dios nos entregó una mente reprobada. Personas inteligentes, personas que tenemos cierta cordura, lamentablemente nos empezamos a equivocar en muchas cosas en la vida. ¿Cuántos se han equivocado en decisiones en la vida? Y sobre todo cuando vemos que Dios nos entregó a los deseos de nuestro corazón. Nos equivocamos, pensamos y hacemos cosas muy irracionales a veces, irracionales, ilógicas, y otras que son guiadas por nuestras pasiones, nuestros deseos del corazón. Esa es la realidad humana hoy día afectada por el pecado, ¿no? Y eso es un serio problema porque eso nos está impactando. Esa es la realidad, una mente reprobada, nuestro corazón engañoso. Y eso está afectando la vida sexual también. Una mente que se equivoca y corazones engañosos. Somos personas inteligentes pero poco sabias. Nos pasa lo que cantaba Julio Iglesias. Tropecé de nuevo. Se saben esos versículos. Impresionante. Qué manera. Pastor, es una iglesia muy estudiosa. Lo dijeron al unísono. ¿Te llegaste? Y en el tono. Ya está en el tono. Tropecé de nuevo con la misma. Fíjense lo que esa frase dice. En cuestión de amores nunca aprenderé, ¿cierto? ¿Por qué? Reconoce el comportamiento humano guiado por un corazón pecaminoso desordenado. Y esas son las consecuencias. Si eso lo llevamos a la vida de las relaciones amorosas y en la vida sexual, está causando los estragos que estamos viendo. Por esto. Porque cambiaron la verdad por la mentira. El sexo tiene un propósito, el sexo tiene un diseño. La vida matrimonial tiene un orden, hay una forma. Y Dios sigue siendo prioritario, no nosotros. Él es el centro de nuestras relaciones, no nosotros, no nuestro placer, sino su gloria, su gozo. Y tercero, nos entregó a pasiones vergonzosas. Por eso hoy día la gente al seguir sus corazones se destruye. Cuando una persona dice, voy a seguir mi corazón, u otro le dice, sigue tu corazón, eso es lo peor que alguien puede hacer en la vida.
Jamás tenemos que seguir nuestro corazón. Jóvenes, me levantaron la voz los jóvenes. Jóvenes, no sigan jamás su corazón, nunca. Y nunca escuchen a alguien que les diga, sigue tu corazón. Sigan la palabra del Señor, porque su corazón es engañoso. Y lo que va a pasar si ustedes siguen su corazón son las consecuencias que vemos en el mundo, porque nos engaña nuestra propia mente y nos engaña nuestro propio corazón. Eso es lo que se conoce en teología como efectos noéticos del pecado, efectos doxológicos, la adoración cambió, ya no es al Creador, sino a las cosas hechas, y los efectos éticos en nuestro comportamiento. ¿Cuál es la esperanza? ¿A qué se refiere entonces andar en el Espíritu? A centrarnos en aquellas cosas que la Biblia dice y por la gracia del Señor cumplirlas, intentar cumplirlas con su apoyo, con todos los medios de gracia que Él ha estipulado. Eso lo resume Pablo en Romanos 12, en el mismo libro. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Piensa en términos sexuales. Presenta tu cuerpo, todo lo que tú eres, como un sacrificio vivo que restringe todo lo que su mente, corazón y cuerpo quiere hacer para honrar, presentarlo santo, vivo, agradable a Dios. Es decir, si antes buscaba agradar a las cosas hechas, amar a la creación, ahora amo y adoro al Creador. Dice que es vuestro culto racional, comprendo, entiendo qué es el sexo, cómo lo voy a utilizar para la gloria de Dios, y diciendo, Señor, gracias, te adoro, te alabo por lo que me has hecho y me has dado. No es para mi propio gozo, sino para la gloria del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú, joven, tu hermano, yo, todos comprobemos. Mira qué lindo el Señor. Compruébalo tú. Joven, compruébalo. No creas lo que este mundo habla sobre la sexualidad, las mentiras que ha creado. No tomes esas ideas, no sigas tu propio corazón, sigue la palabra del Señor y comprueba. Compruébalo tú en tu vida. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Compruébalo. Porque Dios cumple. Dios no miente. El mundo sí. Y el mundo le ha mentido a los jóvenes y a nosotros sobre la sexualidad. Por lo tanto, es importante depurar para qué es el sexo. Vuelvo atrás. ¿Para qué Dios dio el sexo? ¿Qué es la lujuria? ¿Cómo trabaja y cómo nos trae cautivo el pecado? Y luego ahora centrarnos en esto. Yo intencionalmente, fíjense, intencionalmente presento mi cuerpo cada día para la gloria del Señor, adorándole. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Una mente renovada, que empecemos a restablecer la verdadera orientación bíblica sobre el sexo y la sexualidad. Entendamos, y hay que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, y esto es muy importante. O les enseñas tú, o tienes una tonelada de personas que quieren enseñarle. O les enseñas tú, o los movimientos LGBTQ, ideología de género, lo van a instruir a tu hijo. Y ellos están invirtiendo millones de dólares, programas de televisión, música, dibujos animados, películas. Todos quieren enseñarle a tu hijo lo que ellos creen que es la sexualidad. Si no lo haces tú, ellos igual van a aprender, pero no lo que es correcto. ¿Sí? Por eso es muy importante. Y de la misma forma que ellos comiencen a entender que la sexualidad y todo lo que somos es para la gloria del Señor en adoración. Y tercero, como consecuencia, cuando uno renueva su mente y se dispone a adorar a Dios con todo lo que está aprendiendo y lo está tratando de aplicar, eso tiene como consecuencia el tercer punto, una vida y sexualidad santa. Esa es la consecuencia de renovar el entendimiento y que el Señor obre en nuestro corazón, nos haga entender y nos ayude a aplicar su palabra. Eso es el resultado, eso es andar en el Espíritu, y eso por consecuencia no satisface los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate, nos pone un pero. Todos dicen, citan el verso 22 y dicen, amén, aleluya, pero. O sea, para experimentar esto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hay una obra intencional, ¿se fijan? Para disfrutar la vida en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar entonces en el Espíritu? No es andar como 5 centímetros sobre el planeta, caminando, ¿no? Tampoco es cruzar la calle sin mirar que si vienen auto o no vienen auto. Porque ahí sí que vas a quedar en el Espíritu más rápido de lo que tú querías, ¿no? Te va a llevar el Señor si no miras si cruzan los autos. Andar en el Espíritu, hermanos, es estar muy consciente todos los días que el Señor está frente a ti y que todo lo que eres y haces en cada momento de tu vida depende de Él y es para Él. Y por lo tanto tomas de lo que Él te quiere enseñar cada día, lo revisas en tu vida y dices, Señor, perdóname, me arrepiento y quiero aplicar lo que tú me enseñas para tu gloria. Y empiezo a revisar todo aspecto de mi vida de acuerdo a lo que el Señor dice. Y empiezo a crucificar los deseos engañosos y eso es andar en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, segundo punto, recomendación, tomar continuamente la palabra de Dios. O sea, nadie va a renovar su entendimiento, Romanos 12, si no abre la Biblia, ¿no? O la aprende hoy día, si es digital. Tomar continuamente la palabra de Dios. Si tú quieres vencer en estos tópicos y entrenar a tus hijos, necesitamos abrir la palabra. La Escritura es clara en ese punto, ¿no? Y le dice al joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Porque el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos oído, ¿cierto? Tercera recomendación, vigila tu mente. Tu mente. ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuarto punto, pon tu mente en las cosas de arriba. ¿A qué se refiere eso, no? Porque a veces suena muy por allá espiritual, ¿no? Vamos a ver eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? ¿Qué cree usted? Se refiere, hermano, piensen en esto. ¿Qué cosas están arriba y no están aquí en la tierra? La eternidad de Dios, muy bien. ¿Quién más está arriba en el tópico, en esta frase, y que no está aquí en la tierra? Cristo, bien. ¿Qué más? La herencia. Muy bien. Fíjense, hay cosas celestiales que están, que en términos cierto didácticos los pone arriba y no aquí abajo. Aquí abajo, ¿qué hay? Pecado. Pero hay cosas también, ¿no? Comida, hay sexo, hay relaciones, hay amistad, hay trabajo, hay lugares bonitos. Hay muchas cosas aquí en la tierra, ¿cierto? Que las apreciamos, las valoramos, pero hay cosas arriba que no siempre son tan visibles para nosotros, ¿no? No hemos visto el cielo, algunos ascendió al cielo, ¿no? No hemos visto el cielo, pero la Biblia nos da destellos de esa gloria. Hay testimonio, ¿no? Pablo ascendió al tercer cielo. Entonces, hay cosas de arriba que si nosotros pudiéramos estar más conscientes, y por eso el salmista hace referencia a la presencia de Dios, de buscar esa conexión profunda con el Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor, podemos llegar a percibir cosas que aquí en la tierra jamás se perciben. En su presencia hay plenitud
de gozo, delicias a su diestra para siempre. El salmista llegó a decir que el amor de Dios era mejor que el amor de las mujeres. ¿A qué se está refiriendo entonces? Que las cosas que hay aquí en la tierra y que de alguna manera me pueden generar bienestar, me pueden generar algún grado de placer, no se van a comparar ni se comparan con los gozos y la alegría y la paz que producen las cosas de arriba. El problema nuestro es que no hemos gustado esa presencia del Señor, porque a tal punto llegó el salmista que dijo, ok, yo aprecio la sexualidad, pero no se compara con estar con Cristo. Necesitamos más de eso, ¿cierto? Todavía estamos, es como si toda la vida comiste carne con mucha grasa, muy dura, ¿no? Y un día por alguna razón, te dieron un filete miñón. Y tú dijiste, ¿qué es esto? Y es carne. Siempre comiendo suela y después te pusieron un filete miñón y tú comparas, ¿no? Y tú dices, wow, y después vuelves a comer suela churra. Estoy bromeando un poco, ¿no? Es una analogía que intenta mostrarnos que cuando gustamos lo de arriba, lo de abajo pierde valor. Lo vamos a usar, es parte de lo que Dios nos da, pero no se compara. Hermanos, necesitamos más de esa presencia del Señor y de gustar las cosas de arriba, poner la vista en esas cosas para que las cosas de abajo no nos apasionen tanto. Amén. Entonces, pon tu mente en las cosas de arriba, es muy importante, y manténgase alerta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Y eso es atento. Tiene que estar atento porque Satanás te va a querer hacer tropezar en términos sexuales. Yo les voy a contar un testimonio, ya lo he contado en muchas partes porque me sorprendió. En el Ministerio de Respuestas de Génesis tenemos una política de que nosotros los expositores no viajamos solos, por temas de probidad y porque no confiamos en nosotros mismos. Y estamos alerta porque Satanás va a usar diferentes oportunidades para hacernos caer. Él sabe que si cae, por ejemplo, un pastor de una iglesia, va a afectar muchísimo. Por supuesto, un hermano de la iglesia, si cae, afecta su vida, su familia, pero no afecta lo mismo si cae el pastor, ¿cierto? Lo mismo, si cae alguien en una función más preponderante, su caída va a afectar mucho más. Satanás va a planear esas caídas. Él las va a planear hacerte caer, hombre. Y el testimonio es que como nosotros estas cosas las conversamos en el ministerio y estamos apercibidos, como dice la Biblia, preparados para la posibilidad de ser tentados, estamos más atentos. Y tenemos que estar atentos, no andamos con los labios separados por la vida. ¿Se entiende eso, no? Porque Satanás está detrás tratando de matarte, de robarte y de destruir. Quiere hacerte caer para destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos. Él está preparado y urdiendo todos los días cómo matarte. Y los cristianos a veces caminamos por la vida sin esa conciencia. Como ya estamos más conscientes, el año pasado estuvimos en Colombia. Joe, Owen y yo viajamos a Colombia a un encuentro de los libreros de CLC y yo iba para relaciones públicas y yo iba a exponer sobre un libro que él escribió, porque Dios me hizo niño y niña. Y él tenía que exponer, llegamos el día anterior y estábamos en un hotel bien bonito y en el mismo hotel había salones de centros de conferencia donde nos tocaba exponer, Joe en particular. Y sucede que él llegó enfermo y en la tarde del día anterior a la exposición él no podía hablar, no le salía la voz, solo aire. Y me dijo, pase gol, te toca, tú vas a tener que exponer. Bueno, gracias a Dios ya estamos preparados para exponer indistintamente los temas. Entonces, bueno, ese día en la mañana, como todos los días nos levantábamos temprano para desayunar en el buffet y luego ir al centro de conferencias, ese día bajé solo porque yo estaba en cama sin poder hablar, muy enfermo, hasta con fiebre. Entonces bajé solo al lugar, había muchas mesas, mucha gente en un lugar amplio con un buffet. Y yo estaba sentado tomando mi desayuno nutritivo. Entonces ahí comiendo, tranquilo, más o menos relajado porque tenía tiempo. Entonces estaba tranquilo y yo arriba, entonces en su habitación. Y había
muchos tipos de personas, de todo tipo, y habían, en 3 mesas más allá, había 3 mujeres, que las vi cuando en la mirada panorámica, cuando uno llega, ve toda la gente que está ahí. Y yo estaba comiendo mi cereal, y de repente se nota que alguien viene hacia acá, y viene por este pasillo, y frente a mi mesa había otra, ¿cierto? Y había un pasillo ahí también. Y la persona cruza, no tenía por qué, cruza frente a mi mesa para venir al buffet por este lado, porque el buffet estaba atrás mío. Y cuando cruza, hace así con la uña, en mi mesa. Yo seguí sin mirar, porque estoy preparado, estoy atento. Imagínense, cruzó frente a mi mesa y golpeó con las uñas. Yo seguí, claro, una gota fría corrió por mi espalda. Porque yo me di cuenta de inmediato. Esas cosas no pasan fácil. Pero dije, ok, quizás fue un error. Quizás pasó y golpeó por sin querer. Seguí. Pero quedé pensando, Señor, dame claridad. Viene de vuelta, cruza otra vez innecesariamente frente a mi mesa y vuelve a golpear más fuerte con las uñas. Segunda vez. Y yo dije, voy a comer más rápido. Porque no me iba a perder el cereal, ¿no? No, estoy bromeando un poco, pero yo ya estaba consciente. Nosotros ya tenemos un protocolo. Cuando viene una prueba así, nosotros nos llamamos. Llamo yo o él me llama a mí. Ella no dejó pasar un minuto, se paró y lo hizo por tercera vez. Y cuando pasó, yo me paré y me fui. Y llamé directamente a yo. Y reporté, todo lo que pasó. Y confesar, cómo la mente lucha, las pruebas, qué está pasando en mi corazón, cómo reaccioné, qué hice bien, qué podría mejorar. Porque es una estrategia. Satanás te quiere hacer caer. Y eso que viví yo, seguro lo vives tú. O lo vas a vivir. Porque Satanás quiere matar, robar y destruir. Por eso tenemos que estar atentos. Eso no es mentira. Ese texto no es mentira. Te quiere devorar a ti y a tu familia. Y a tu iglesia. Y va a usar la sexualidad como una estrategia. ¿Por qué? Porque es una batalla muy fuerte. ¿Qué más? ¿Cierto? Sé serio, sé sobrio, en términos de, como dice aquí el texto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿A qué apuntamos en esto? A veces somos cristianos, pero hay cierta forma de abordar los temas sexuales que son medio chistosos. Y lo usamos medio coloquialmente. Y hablamos de términos sexuales hasta como en chistes y no somos serios. No tomamos en serio esto. No hay que jugar con esto. Y no es por ser santurrones, ¿no? Y decir que todo es pecado y parecer como un santurrón fariseo. Pero si yo no tomo en serio que el disminuir la potencialidad de riesgo, tomar en juego este tipo de cosas, te puede hacer caer, te pone en una situación de riesgo. No tenemos que acostumbrarnos, ni aún se nombren este tipo de cosas. Evidentemente no deberíamos practicarlas, pero no deberíamos ni estarlas nombrando. ¿Qué más? Cuidado con tus relaciones. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién conversas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué términos son esos diálogos? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Cómo se valora la mujer, varón, cuando conversas con esas personas? ¿Qué imagen tienen de las mujeres, varones, cuando ellos conversan contigo? Lo mismo al revés. Esas conversaciones pueden corromper la mente. Esto es sensible. ¿Se da cuenta? La Biblia no lo pone como cualquier cosa, lo pone como algo sensible. Podemos corrompernos. Es más fácil corrompernos que caminar a la santidad. ¿Sí? ¿Qué más? No te pongas en situación de pecar. No te expongas. Si hay un cierto tipo de diálogo con el sexo opuesto, que cada vez que tú lo desarrollas, percibes una sensación de coqueteo, aunque sea leve, no te expongas. No confíes en ti mismo. No confíes.
A mí me ha tocado ahora, por razones de las conferencias, que visito muchos lugares. Estoy con muchos tipos de personas diferentes que no conozco. Y cuando terminan las conferencias, las personas tienden a acercarse. Y uno nota que hay ciertas personas que se acercan demasiado. Y uno empieza a sentirse incómodo. Y es más, yo trato de ponerme así. Porque tocar activa al ser humano. Los varones es por tacto, ¿cierto? Tocamos, vemos, inmediatamente. Yo le decía a mi hijo adolescente, cuando jugaban en los campamentos, en los paseos de la iglesia, jugaban con los niños y todos jugando en la piscina, y de repente empezaban a jugar que uno se subía sobre otro en la espalda y hacían competencia, y en algunos casos vimos con mi esposa que mi hijo y otro, y había unas niñas encima de ellos, jugando, ¿no? Como jugando en el agua. Entonces, yo dije, ven para acá, quiero hablar contigo. Y hablé con él, aparte. Hijo, no hagas eso. Porque los hombres funcionamos diferente. Te pregunto, cuando ella te abrazaba, ¿qué te pasaba? Le pasaron cosas, pues. La niña quizás no tenía idea, pero el niño sí sabía. Entonces el tacto, el ver, los sentidos activan nuestra sexualidad. Por lo tanto, no te pongas en una situación de pecar. No entres en ese tipo de vínculo, de tacto, porque eso va a activar algo natural que Dios puso en ti, pero no fuera del orden del pacto matrimonial, va a ser un peligro serio para fornicación o adulterio. Por eso es importante entender cómo nosotros podemos protegernos. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. No proveas. Ustedes conocen el Rottweiler, ¿no? Esos perritos tan tiernos. Ok, un Rottweiler es un perro agresivo, ¿no? Que si no lo crían bien y si lo crían un poquito agresivo son muy peligrosos. Es muy difícil enfrentarse a un perro de ese tipo, rabioso, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para vencer un Rottweiler? Deja de darle comida. Y lo vas a vencer. Le dejas de dar comida y el perro empieza a debilitarse. Puede llegar a tal punto que ya ni siquiera se va a parar. A eso se refiere esta idea. No proveas. Porque si tú empiezas a proveerle, aunque sea un poquito de comida, el perro se mantiene con la capacidad de morderte. Si tú dejas de proveer para los deseos, empieza a debilitarse y puede apagarse muy fuertemente. Entonces, ¿se da cuenta? Esa es la idea. No proveas. Las imágenes, la música, el arte, todo puede estar siendo un instrumento para proveer para ese deseo. Las conversaciones con ciertas personas, las miraditas, cuidado, los cambios de luces. Sí, yo hablo bien claro. Usted sabe de qué estoy hablando. Usted puede mantener vínculos en el trabajo que pueden ser pequeñas dosis de provisión para tu carne. Y que Satanás puede urdirlo para que en cualquier momento que estás débil te hace caer. Pero te mantuvo piano a piano, paso a paso, urdiendo tu caída. Así trabaja. Por eso la Biblia dice, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Satanás no aparece así con cuernos y flechas. No, es muy rara vez. Satanás generalmente como un ángel de luz, suavecito, atractivo, que te ofrece algo bueno y luego viene con el puñal. Entonces, cuidado con tus relaciones, y no te pongas en una situación de pecar. Cuida tus ojos, ¿cierto? Fíjense lo que dice Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Era tal la convicción que él te iba a tener cuidado de observar. Como mira, ¿sí? Cuidado con tus labios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La terminología sexualizada que podemos estar utilizando por bromear a veces. Cuidado, ninguna palabra corrompida, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 11. Cuida tus oídos.
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Te van a halagar, varón. Te van a endulzar con palabras. Así dice eso, ¿no? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Así funciona. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Cuidado con las conversaciones, con lo que te hablan. Cuando hay una mujer extraña que quiere hacerte caer, o un hombre extraño, mujer que te quiere hacer caer, va a usar las palabras. Va a usar las palabras. Porque de esa manera te va a seducir y a atraer. Así funciona. Es bastante práctico, ¿se dan cuenta? ¿Cómo tenemos que afrontar el pecado sexual? Todos sabemos que el pecado sexual es pecado y no tenemos que hacerlo, pero la metodología para trabajar esta área puede ser estas recomendaciones que podemos conversar en familia y empezar a ver cómo hacemos estrategias familiares, personales, para protegernos de esta realidad. Génesis 39:10, el caso de José. Hablando ella a José cada día, ¿y qué dice aquí? Y no escuchándola él para acostarse al lado de... ¿Qué hacía José? No escuchándola. No sé cómo lo hacía, yo me lo imagino así, no sé. No sé cómo lo hacía, pero él evitaba escucharla. Intencionalmente evitaba escucharla. ¿Qué estás tú evitando respecto a esto? Hay que evitar. Aléjate. No aceptes conversaciones. ¿Sí? Cuida tus oídos, proteja su propia reputación, ¿cierto? O sea, ni siquiera se debieran nombrar este tipo de cosas en nosotros. Y por supuesto, la estrategia de José, soldado que arranca. Eso no es bíblico, hermano, ¿no? Pero usted entendió la idea, ¿cierto? Ok. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa sería, hermanos, esa debiera ser la última estrategia, el último paso final, cuando todo lo anterior no funcionó. El problema es que hay cristianos que creen prepararse solamente para eso, sin trabajar todo lo demás. Por lo tanto, van a ser expuestos fácilmente a ese punto. Eso debiera ser el caso extremo, porque pudiera darse un caso extremo, donde tú trabajaste en todo lo demás y Satanás va a urdir esto. En última instancia, corre. Pero no te expongas a ese punto, no generes situaciones para llegar a correr. Tienes que trabajar todos los pasos anteriores para finalmente, quizás alguna vez, Satanás te lleve a ese punto. Hermanos, el Señor lo merece, no nosotros, el Señor merece toda nuestra vida y todas nuestras acciones. Y finalmente, hermanos, rendir cuentas cuando sea usted tentado, si usted está luchando, hermanos, busque ayuda, confiese, exhortémonos unos a otros, confesemos nuestros pecados unos a otros. La dinámica de confesión, la dinámica de exponer nuestras debilidades con hermanos o hermanas maduras, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ayuda a que el pecado, el engaño del pecado cautive nuestra mente y creamos, por ejemplo, que soy capaz yo solo de enfrentar el pecado sexual. Yo no soy capaz solo. Yo no soy capaz solo. Necesito ayuda. Y Dios ha puesto personas a mi lado para ayudarme. Mi esposa es una. ¿Se entiende? No podemos solos. Por lo tanto, hagamos morir lo terrenal. Y dice ahí el verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Preguntas para evaluación final. ¿Veo intencionalmente material sexual explícito? Esa sería una buena pregunta para todos los que estamos aquí, para evaluar cómo estás enfrentando esta área de la sexualidad. Si hoy día estás mirando algún tipo de material. ¿Paso algún tiempo a solas con alguien del sexo opuesto que no sea mi cónyuge? ¿Me doy esa licencia de conversar con alguien del sexo opuesto sin mi cónyuge al lado? ¿Me apetece pasar tiempo, tengo un gustito por pasar tiempo con alguien del sexo opuesto que no sea mi cónyuge? ¿Intento justificar el tiempo a solas con alguien del sexo opuesto que no sea mi cónyuge?
Todo eso nos pone en riesgo. Perdón. Ahí está. ¿Confío en alguien del sexo opuesto que no sea mi cónyuge? ¿Tengo un confidente del sexo opuesto que no es mi cónyuge? ¿Tengo vínculos afectivos con alguien del sexo opuesto que no es mi cónyuge? ¿Bromeo y flirteo con alguien del sexo opuesto que no es mi cónyuge? ¿Alguna vez toco o me toca a alguien del sexo opuesto que no es mi cónyuge? Son buenas preguntas a responder, hermanos. Y deberíamos trabajar con mucha honestidad, hermanos. Nadie está aquí para apuntarnos con el dedo, ¿no? Tú. Sino necesitamos ayudarnos, guardarnos del pecado sexual. Amén. Bueno, espero, hermanos, que estas recomendaciones el Señor las use para su gloria en sus vidas. Amén. Y en la mía. Gracias.